A propósito, la Arquidiócesis de Caracas buscó deslindarse de la grave denuncia de extorsión hecha por Mariana González, hija del presidente legítimo en el exilio, Edmundo González, en la que dice que varios sectores o varios actores, entre ellos el arzobispado capitalino, le exigían pedir a su padre renunciar a la causa por la democracia para que su esposo, el preso de conciencia Rafael Tudares Bracho, fuera liberado. Comprendemos el dolor de la señora Mariana González de Tudares y apoyamos su petición por la liberación de su esposo. En el Arzobispado de Caracas hemos mantenido y mantenemos las puertas abiertas para recibir a todos los que lo soliciten. En ningún momento se ha realizado en la Arquidiócesis ninguna extorsión o presión a familiares de detenidos ni a nadie. Hemos atendido a numerosos familiares de presos políticos, a quienes se ha acompañado pastoralmente sin ningún interés más que procurar su bien. Mientras tanto, crece la angustia de las familias que esperan afuera de los centros de represión y reclusión del régimen noticias sobre sus seres queridos. Con bajas expectativas esperan que esta vez la nueva cúpula madurista cumpla con su palabra y sea publicada la lista con los nombres de los presos políticos que serán excarcelados, tal como lo dijo ayer el presidente de la Asamblea Ilegítima de Venezuela, Jorge Rodríguez. Las familias ya llevan 14 días a la espera de las excarcelaciones masivas a las que hizo referencia Rodríguez y que ha sido hasta ahora a cuentagotas. El Foro Penal, en su última actualización, verificó que solo 143 prisioneros de conciencia han salido de una injusta prisión. Faltan 777. Entre tanto, en redes sociales, la esposa del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido por el régimen de Nicolás Maduro, volvió a exigir su excarcelación. María Alexandra Gómez compartió fotos de su hijo que justamente hoy cumple años y afirmó que es el segundo que pasa sin la presencia de su padre. Hoy es el cumpleaños número 3 de Víctor, 2 de ellos apartado injustamente de su papá. Ha sido un año durísimo, donde hemos luchado. Tan chiquito le tocó vivir cosas que no tenía que estar viviendo. Te amo, Víctor. Agradezco inmensamente a Dios porque eres un niño sano, inteligente, amoroso. Aunque por ahora estamos rotos, quiero que sepas que tu papá te ama muchísimo y que estoy segura que hoy estará pensando mucho en ti. 409 días tiene hoy Nahuel en desaparición forzada en una cárcel en Venezuela. Qué injusto, qué cruel ha sido todo. Libérenlo ya. Es inocente. Saben que es inocente. Esto es un crimen de lesa humanidad. Mientras tanto, el régimen de Nicaragua excarceló en las últimas horas a 80 personas que estaban detenidas por celebrar en redes sociales el operativo en el que fue capturado el jefe del régimen venezolano, Nicolás Maduro. El mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas documentó el hecho y verificó el regreso a la libertad de estas personas por reportes de sus familiares. Todos fueron detenidos en operativos selectivos, según reportes citados por organismos de derechos humanos y medios de comunicación locales. Crazy or... Atención, el diario español ABC hizo una asombrosa revelación sobre la suerte que hubiera podido correr Nicolás Maduro en las semanas previas a su captura por narcotráfico. Según la publicación, el Kremlin le ofreció llevárselo exiliado a Rusia en una maniobra diplomática que contaba con la mediación del Vaticano y que fue además presentada a la Casa Blanca. Sin embargo, Carlos, los datos obtenidos por ABC, Maduro no aceptó a pesar de las garantías ofrecidas para él y para su entorno más cercano. Pesaron más los temores a perder el control sobre sus bienes en el exterior y finalmente sobrevino la operación militar ordenada por Donald Trump que llevó a Maduro y a su esposa directamente a una cárcel en Nueva York. Rusia ofreció a Estados Unidos sacar a Maduro de Venezuela, pero el dictador impidió la operación. Este es el titular de la nota del diario ABC de España hoy, firmado por su corresponsal en Washington, David Alandete, y que cita fuentes confidenciales. El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano y antiguo nuncio apostólico en Caracas, sirvió de mediador para la iniciativa diplomática que buscaba evitar una actuación militar sobre Maduro. La oferta incluía asilo en territorio ruso y garantías personales de seguridad con respaldo directo del presidente Vladimir Putin. Según fuentes diplomáticas, la iniciativa se extendía a otros altos cargos del chavismo. La propuesta buscaba también contener la situación de inestabilidad en la región. La propuesta no prosperó. Maduro rechazó la opción por desconfianza sobre su situación personal en el exilio.
por el riesgo de perder el control sobre activos financieros en el exterior. Tal como había sido divulgado con anterioridad, a Maduro no le bastaban esas medidas, sino que buscaba más beneficios. Exigía inmunidad y garantías para mantener un nivel de vida acomodado fuera de Venezuela. Ese habría sido el último intento diplomático por hallar una salida negociada para Maduro. Tras este fracaso, pocas semanas después llegó la acción militar desplegada por la Casa Blanca sobre Caracas y Maduro terminó sin privilegios, sin bienes y sin exilio, recluido junto con su esposa en el centro de detención metropolitano de Brooklyn, vestidos de presos y enfrentando graves cargos relacionados con narcotráfico ante la justicia de Estados Unidos, en una operación que abrió un camino que parecía esquivo para la recuperación de la democracia en Venezuela. La Arquidiócesis de Caracas respondió a la contundente y clara denuncia de extorsiones para liberar a su esposo, publicada por Mariana González, hija del presidente legítimo y electo de Venezuela y esposa de Rafael Tudares, prisionero político desde hace un año. El arzobispo Monseñor Raúl Biort firmó un comunicado negando que en la sede arquidiocesana haya ocurrido alguna presión. Mariana, la hija de Edmundo González, había denunciado que en embajadas, espacios del arzobispado y oficinas de organismos de derechos humanos fue víctima de extorsiones y condicionamientos para liberar a Rafael Tudares, esposo suyo y yerno del presidente electo. El arzobispo Monseñor Raúl Biort lo negó en un comunicado. En ningún momento se ha realizado en la arquidiócesis ninguna extorsión o presión a familiares de detenidos ni a nadie. Horas antes, la hija de Edmundo González confirmaba la perversa motivación política del régimen con la arbitraria detención e injusta condena contra su esposo. En esos 3 episodios se me indicó directamente que para que Rafael pudiera recuperar su libertad y volver a su hogar, yo debía obligar a mi padre a renunciar a su lucha y a su causa. En su comunicado, el arzobispo metropolitano de Caracas se dirigió expresamente a la esposa del prisionero político. Fui víctima de 3 episodios de extorsión, provenientes tanto de personas vinculadas a autoridades de este país, como de personas relacionadas con la Iglesia y de individuos que afirmaban representar organismos importantes. Monseñor Biort, en su respuesta, manifestó empatía. Comprendemos el dolor de la señora Mariana González de Tudares y apoyamos su petición por la liberación de su esposo. Hemos atendido a numerosos familiares de presos políticos, a quienes se ha acompañado pastoralmente sin ningún interés más que procurar su bien. Compartimos el dolor de los detenidos y de sus familiares. Los acompañamos desde diferentes instancias eclesiales. Reiteramos nuestra voluntad inquebrantable de seguir siendo puentes en medio de las dificultades y nuestro compromiso de seguir solicitando la liberación de los presos por motivos políticos. Mariana, quien la semana pasada vio por primera vez en un año a su esposo Rafael en una visita de 25 minutos en la cárcel, reafirmaba que en su contra hay sentimientos de venganza por asuntos con los que no están relacionados. Eso configura un patrón de coacción y persecución indirecta contra una familia civil, utilizando la privación de libertad como mecanismo de presión política y personal, y valiéndose incluso de espacios institucionales y diplomáticos que deberían ser neutrales y protectores de derechos. Rafael Tudares fue secuestrado por el régimen de Maduro en enero del 2025 delante de sus hijos menores de edad, cuando los llevaba a la escuela en Caracas, y sigue cautivo. Tras la difusión de la denuncia de su esposa, en redes sociales volvió a circular esta fotografía de un encuentro entre el ahora capturado Nicolás Maduro y el arzobispo Raúl Biort el pasado 7 de agosto en la residencia presidencial, con motivo de los preparativos de la canonización de los santos venezolanos. En la imagen aparecen sonrientes junto con Cilia Flores.